Bienvenidos al canal de YouTube de Novedades Mundo. Los ojos y los oídos del mundo están puestos en las noticias de Ucrania. La lucha entre el ejército ruso y ucraniano en Ucrania continúa sin cesar. Si bien se espera que los conflictos disminuyan con la llegada del invierno en Ucrania, las noticias de la zona de conflicto apuntan a lo contrario. Los guerreros ucranianos continúan derrotando las áreas ocupadas por el ejército ruso en Ucrania. Con la llegada del invierno, las duras condiciones climáticas no son suficientes para detener a los combatientes ucranianos. El ejército ucraniano completó sus preparativos contra las condiciones invernales hace meses. Por otro lado, está claro que Rusia no puede concentrarse completamente en la guerra en Ucrania debido a los levantamientos en el ejército y en el país. El ejército ruso está tratando de continuar su lucha en la miseria en Ucrania. El otro día, en las noticias de los frentes rusos, se enfrentó a rumores de que las existencias de armas del ejército ruso habían llegado al punto de agotamiento. Con la llegada del invierno en el ejército ruso, surgieron otros problemas. Rusia está conmocionada por la noticia de que está teniendo dificultades para proporcionar ropa de invierno a sus soldados ante un duro invierno. Los soldados rusos movilizados se encuentran entre las razones más importantes del cuello de botella económico que Rusia está experimentando en Ucrania. Los soldados rusos movilizados pusieron una gran carga sobre los hombros del ejército ruso. La desesperación en Ucrania también causó destrucción en la moral y la motivación de los soldados rusos y, por lo tanto, se reflejó en los resultados de los conflictos en Ucrania. El ejército ruso sigue siendo aplastado por los guerreros ucranianos. Ucrania se derrumbó como una pesadilla sobre el contingente ruso. Ucrania destruyó 3 vehículos militares rusos mientras los soldados huían. Rusia está pagando un alto precio por la ocupación de Ucrania. Los guerreros ucranianos están destruyendo las valiosas armas y equipos militares del ejército ruso con sus ataques. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo hoy que Rusia estimó el daño a Ucrania en 519 libras mil millones. Según las imágenes del ataque del ejército ucraniano, los combatientes ucranianos destruyeron 3 vehículos militares cerca de la línea del frente rusa en el este de Ucrania, y obligaron a los soldados rusos a huir para salvar sus vidas tras la derrota de las tropas ucranianas. A medida que aumentan los enfrentamientos en las regiones orientales tras la retirada de las fuerzas de Putin de Kherson en el sur, las imágenes muestran a decenas de soldados rusos luchando por refugiarse después de ser alcanzados por misiles antitanque ucranianos. Rusia está atacando indiscriminadamente los centros urbanos y las zonas rurales de Ucrania para lamentar las pérdidas en Ucrania. En otras partes del este de Ucrania, la oficina presidencial ucraniana dijo que al menos 5 civiles murieron y 21 resultaron heridos en el último bombardeo ruso. Después de sus ataques en la región de Donetsk, el ejército ruso se concentró en la ciudad estratégicamente ubicada de Kurdyumivka al sur de Bakhmut. Según funcionarios regionales, los cohetes rusos alcanzaron edificios residenciales y un jardín de infancia en Bakhmut. Las imágenes del edificio del jardín de infancia alcanzado por el cohete ruso mostraban el complejo multicolor ardiendo con humo saliendo de sus techos en llamas. Una vez conocida por sus viñedos y cavernosas minas de sal, ahora se hace referencia a Bakhmut como la picadora de carne por la brutal guerra de trincheras, los duelos de artillería y los ataques frontales que han definido la brutal lucha por la ciudad durante más de 6 meses. Mientras tanto, la Unión Europea discutió el miércoles el establecimiento de un tribunal respaldado por la ONU para investigar posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, y utilizar activos rusos congelados para reconstruir el país devastado por la guerra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en un mensaje de video que, si bien la UE continúa apoyando a la Corte Penal Internacional, trabajará con socios internacionales para lograr que la Corte tenga el apoyo internacional más amplio posible. Von der Leyen agregó que la UE quiere que Rusia pague por la destrucción que ha causado en la vecina Ucrania mediante el uso de activos rusos congelados bajo las sanciones. Desde que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania el 24 de febrero, sus fuerzas militares han estado involucradas en una variedad de abusos, desde asesinatos en el suburbio de Bucha en Kiev hasta ataques mortales contra instalaciones civiles, incluido el bombardeo de un teatro en Mariupol el 16 de marzo. Fue acusado. Se afirmó que cerca de 600 civiles murieron en los ataques llevados a cabo por el ejército ruso en Ucrania. Se están realizando investigaciones en toda Europa sobre los crímenes militares cometidos por Rusia durante la guerra en Ucrania,
y la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, ya ha iniciado una investigación. Sin embargo, Rusia no aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La Comisión Europea de Rusia ofreció a 27 países de la UE dos opciones para responsabilizar al Kremlin por los crímenes cometidos durante la guerra en Ucrania. Las opciones que ofrece Rusia incluyen un sistema de justicia nacional con jueces internacionales y un tribunal híbrido. La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, declaró que la persecución en Ucrania no debe guardar silencio. La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, rompió su silencio y exigió que los invasores ucranianos rindan cuentas. Olena Zelenska agregó: "La victoria no es todo lo que necesitamos. Necesitamos justicia", dijo a los parlamentarios en Londres, comparando los crímenes de guerra rusos con las atrocidades cometidas por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial e incitó a Gran Bretaña a liderar los esfuerzos para establecer un tribunal penal para juzgar a los veteranos rusos, similar a los juicios de Nuremberg de la posguerra de prominentes nazis. Llamados. Continúan los ataques del ejército ruso que desprecian la vida de las personas en todo el país. En el este se desarrollaban feroces combates para el ejército ruso, mientras las fuerzas de Kiev repelían oleadas de ataques en las regiones de Luhansk y Donetsk, según la última declaración de un asistente del presidente Volodymyr Zelensky. El gobernador regional dijo el 2 de diciembre que 3 personas murieron y 7 resultaron heridas en los bombardeos rusos en la región sur de Kherson en las últimas 24 horas. En su actualización diaria, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que las tropas rusas atacaron posiciones ucranianas en 14 asentamientos, incluidos Belorivka en Luhansk y Bakhmut en Donetsk, realizando 30 ataques aéreos y 35 ataques con cohetes múltiples contra asentamientos civiles a lo largo de la línea de contacto. El Estado Mayor de Ucrania dijo que los rusos están defendiendo Kupiansk y Lyman en el este y Zaporizhzhia en el centro de Ucrania, mientras que las fuerzas de Moscú están atacando en el este en dirección a Bakhmut y Avdiivka. Uno de los principales asesores de Zelensky, Mikhailo Podolyak, dijo el otro día a la televisión ucraniana que hasta 13.000 soldados ucranianos han muerto desde la invasión rusa en febrero. Tenemos estimaciones oficiales del Estado Mayor. Van de 10.000 a 13.000 muertos, dijo Podolyak. Dijo. Zelensky, por su parte, dijo que hará públicos los datos oficiales cuando llegue el momento adecuado. Los comentarios de Podolyak no fueron confirmados por los militares. Zelensky había dicho en junio que Ucrania pierde entre 60 y 100 soldados por día, muertos en la operación y heridos alrededor de 500 en la operación. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo en septiembre que 5.937 soldados rusos habían muerto en el conflicto de casi 7 meses hasta ese momento. Las cifras de ambos lados no se pudieron verificar de forma independiente y se cree que ambos lados minimizaron sus bajas para no bajar la moral de los soldados.